recordarás que hubo un momento crítico que tuve que subir a Madrid a hablar con él y fue de las pocas veces que he tomado esa decisión, pero le voy a tener que decir que sea parte de la gestión de su empresa. Yo a veces pienso que nos falta un psicólogo en el equipo. Totalmente. Yo a veces estudiamos Derecho y Económicas, pero al final nos sentimos más psicólogos. Si no somos un equipo, al final esto no sale y que tenemos que trabajar rápido porque la empresa se está muriendo. Yo creo que ese es un momento crítico en donde el cliente gira y se da cuenta de que él toma el control de la situación. Nos sentamos al lado de él y conseguimos que todo el mundo esté atentamente escuchando lo que tiene que decir. No se acaba el mundo porque no tengas psicos que no quieran refinanciarlo. Ves que no te dejas nada, ¿eh? O sea, no te guardan ni los trucos, ¿eh? Lo estás soltando aquí todo. Bienvenidos a otro podcast más en el que tratamos temas de control de empresas, dirigido a empresarios, directivos y CEOs. En esta ocasión nos gustaría tratar otra situación que es un tabú, que a nadie le gusta hablar de esto, pero es cuando nos encontramos en una situación de estrés absoluto, de colapso de muchas empresas y que la mayoría de empresarios y emprendedores lo viven en silencio. En esta ocasión he querido que me acompañe Jorge, que es el director de nuestra área jurídica, y nos va a contar un poco cuál es todo este proceso de transformación y cómo lo viven los empresarios. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenos días, Carlos. Muy bien, la verdad, y me parece muy interesante hablar este tema porque muchos no quieren hablar sobre ello. ¿Por qué? Porque vienen muy angustiados, vienen con problemas de que no llegan a pagar nóminas, llegan también con retrasos con sus proveedores y al final no quieren hablarlo ni con su familia. Y resulta que es un problema que muchos tienen, que el 90% de las empresas acaban en concurso de acreedores, pero no son capaces de anticiparse al problema. Sí, es cierto, es que esto es lo que comentaba antes, es como un tema tabú, ¿no? Ese sentido que en España tenemos ese miedo al fracaso, al que dirán, ¿no? Que les sitúan en una situación de bloqueo y precisamente ese bloqueo es el factor determinante que unos salgan adelante y otros no, ¿no? Exacto, por ejemplo, un ejemplo de una empresa que salió adelante porque ordenó a tiempo y puso un proceso a tiempo fue Telepizza, que todos conocemos, que es la gran hostelería de las pizzas en España. Y otro caso que no llegó a tiempo fue Pescanova, que también lo conocemos. ¿Quién no ha comido cuando era pequeño esos palitos de Pescanova que comíamos? Efectivamente. Entonces, anticiparse al problema es esencial. Unos, que luego lo comentaremos, pusieron a tiempo, se fijaron en su competidor, en Domino's, que irrumpió en el mercado español hace unos años, y Pescanova, por ejemplo, lo que hizo es inflar números y acabó en un concurso. Luego se hizo la nueva Pescanova, pero acabó en un concurso con todo lo que ello conlleva. Vale, pero ahondemos un poco más en cómo se sienten esos empresarios, porque yo he tenido reuniones que francamente he dicho, este tío está mal. Este tío realmente está mal, ¿no? O sea, lo ves emocionalmente totalmente bloqueado. O sea, es decir, esa persona se levanta y es prácticamente un zombie porque vive de estrés en estrés, llamada, tensión y lo vive con un nivel de sufrimiento brutal, ¿no? Sí, incluso responden al impulso, es decir, toman decisiones en base al impulso o al estrés. Es decir, cualquier llamada, cualquier solicitud de documentación, cualquier problema que tienen en su día a día, para ellos es un mundo y nos preguntan a veces, Jorge, Carlos, ¿cómo hacemos esto? Es decir, estoy bloqueado, ¿con quién hablo? ¿Con quién no debo hablar? Están incluso, nos lloran en las reuniones. Eso es un problema que nos han llegado un cliente a emocionarse porque es la primera persona que se sienta a escucharle y ayudarle en su problema. Y eso es un problema de no puedo pagar a los trabajadores, aquellos trabajadores que llevas 20 años con ellos. El otro día tuvimos un cliente que heredó la empresa de su padre, que tiene a trabajadores que han sido amigos suyos y que prácticamente son familias. Sí, sí, me acuerdo que creo que uno de los trabajadores era padrino suyo. Había sido padrino suyo, ¿no? Y el tío estaba totalmente derrotado con esa situación, ¿no? Exactamente, y a veces tomar una decisión de despedir a ese trabajador es muy dura. Entonces, por eso a veces llegan a nosotros, porque no saben ni con quién hablar, ni qué decisión tomar, incluso angustiados porque no saben si van a perder su patrimonio personal. Claro, al final tuvimos que decirle hasta las palabras para que le tenía que decir a la hora de despedirlo. Y eso es una causa de que ese cliente está bloqueado, no sabe qué hacer y no está mirando por su empresa, está mirando
por él mismo y personalmente. Es brutal, la verdad que en ese contexto es muy difícil tomar decisiones. Pero volviendo al ejemplo que tú has puesto, el caso de Telepizza, que lo has puesto como el caso positivo, ¿qué es lo que hicieron? ¿Por qué es un caso de éxito en el tema de las reestructuraciones? Bueno, ha sido uno de los casos que hicieron un plan de restauración. ¿Qué es esto? Que esta palabra es novedosa, nos preguntan muchos clientes esto qué es, se ponen a buscar, no encuentran información, pues al final es hacer un plan de negocio, que tiene medidas operativas, medidas financieras y adecuar la deuda a lo que ellos generan. Es decir, Vale. Es un plan de pagos. ¿Y en el caso de Telepizza, cómo lo hicieron? Pues Telepizza lo primero que hizo fue revisar márgenes, revisar costes, revisar la facturación de cada uno de sus centros. Una de las medidas que tomó Telepizza fue identificar qué centros tenía propios y cuáles franquiciados. Cuando revisó y analizó esto, se dio cuenta que muchos centros propios perdían dinero. Entonces se fijó en Domino's, que Domino's se está centrando más en la parte online. Pues ha dado un cambio de modelo de negocio, que Telepizza quiere ir más a la parte online y ha tenido que cerrar esos centros de negocios. Eso conllevó ERES, conllevó despidos en ocasiones y llevó cierres de esos centros. Pero también reestructuró un poco la red de franquicias, ¿no? Sí, claro. Habló con sus franquiciados y les impuso unas condiciones. Esas condiciones al final subió el margen. Es decir, Telepizza llevaba muchos años perdiendo dinero. Ya, y digamos, el terror de todos los empresarios siempre es la banca, ¿no? ¿Qué hizo ahí Telepizza con los bancos? Porque creo que tenía una deuda muy pesada, ¿no? Sí, el tema de la deuda de Telepizza, la verdad, era bastante elevada y lo que hizo es, primero, contratar un despacho como el nuestro y hacer un plan de viabilidad. Un plan de viabilidad que fue coger sus números, coger la contabilidad, ordenarlos y hacer proyecciones con varios escenarios. Entonces con esos números fueron a hablar con la banca, pero no hablaron con el comercio de toda la vida, como piensan algunos, hablaron con la persona que tenían que hablar. Con un plan de viabilidad claro y sólido, sentó a toda la banca y negoció con ellos. De acuerdo. Y luego has hablado del ejemplo de Pescanova, ¿no? ¿Qué es lo que salió mal ahí? Porque yo tengo mi propia lectura, ¿eh? Creo que lo que hizo es que los números no eran fiables. Infló facturación. Luego no sabía dónde estaban los problemas en la contabilidad. Es decir, los propios directivos se iban engañando y al banco lo iban engañando, hasta que el banco, por el sector que era, bajó y el banco dijo, ya no te doy más dinero. Yo creo que este fue como una huida hacia adelante, porque aquello fue un auténtico escándalo. De hecho, estuvo hasta procesada la firma, la Big Four, que estuvo auditando las cuentas, porque claro, era todo mentira. Estaba construido sobre un castillo de naipes y cuando empezaron a tirar del hilo, aquello se desmoronó, ¿no? Claro, es cierto eso, y al final creo que estaban hablando que inflaban su facturación un 80%, que eso es brutal. Es decir, si por ejemplo estamos ganando 100.000 euros y yo digo en el documento contable que facturo 200.000 euros y no lo estoy facturando, ¿cómo pago a esos trabajadores? ¿Cómo pago a mis proveedores? ¿Cómo pago los alquileres donde están las naves? Es algo que al final hicieron lo que estás comentando, una huida hacia adelante, el no querer enfrentarse a los bancos, el no querer decir a nadie lo que estaba sucediendo y al final con ningún sentido que acabó como acabó, en concurso de acreedores. Pero fíjate, entonces, teniendo en cuenta estos ejemplos de lo que estamos hablando y lo que hablamos con cómo nos encontramos con los clientes, si tú tuvieras que hacer un decálogo de síntomas, de indicadores de que la empresa necesita una reestructuración, meterle mano y trabajar, ¿cuál sería? Bueno, en primer lugar, uno de los indicadores claves que muchos vienen es cuando el banco, van al banco a pedir una póliza o a pedir un préstamo y les pone pegas, les pide documentación, les pide que le haga un plan de viabilidad, que no saben ni lo que es, les pide explicaciones. Esto ya es un síntoma para aquellas pymes que dicen, pero si no tengo ni financiero, no tengo un director financiero, ¿por qué me piden un plan de viabilidad? Si yo quiero una póliza que hasta ahora me la estaba dando. Es un síntoma claro de que la cosa no funciona. ¿Por qué? Porque el banco al final tiene un scoring y si los balances o el P&G no refleja la imagen de la empresa, el banco tira para atrás. Entonces ahí empieza a haber
un pequeño conflicto con el comercial, de, oye, si soy tu amigo, el comercial no te llama, no te recibe en las oficinas, eso suele ser un síntoma claro de que las cosas no funcionan. Pero eso es más bien como una alerta temprana, ¿no? Porque yo he visto de todo, ¿eh? Es decir, me he visto a gente que viene aquí ya prácticamente subiendo al cadalso, por así decirlo, en ese sentido. Es decir, que te digan, oye, no te vamos a renovar la póliza o te vamos a reducir, tal. Porque al final yo creo que lo determinante, ¿no? Lo que me he encontrado muchas veces, que la pieza crítica es cuando te viene el cliente en ese proceso de degradación del negocio, ¿no? Claro, al final es anticiparse. Le hemos hablado que Telepizza se anticipó. Telepizza vio llegar a Domino's y lo que hizo es decir, oye, me ha bajado esto, vamos a tomar medidas en el asunto. Si llegan cuando ya estás en la orilla, a punto de morirte, poco te voy a salvar. Como mucho te tiro un flotador para que tú salgas. Salgas, pero vas a salir mal, vas a salir ahogado. Claro. ¿Vale? Pero en este caso, otra alerta temprana, pues al final cuando tú tienes impagos o tienes aplazamientos con la agencia tributaria o con Seguro Social, eso es algo, por supuesto, que no funciona. Cuando tú aplazas es porque algo no funciona bien. Es decir, es una decisión financiera que o lo haces con un plan y asesorado financieramente o no funciona. Supongo que se podrá decir lo mismo cuando de repente el cliente no puede pagar a proveedores, ¿no? Es otra alerta, ¿no? O sea, cuando estás en esa situación. Pero ahí es una alerta más crítica aún. Cuando no puedes pagar a proveedores, el problema es que el proveedor a veces no te da la materia prima para vender, es decir, o para producir. Un ejemplo, la semana pasada había un cliente que tenía que pagar 200.000 euros para que le entregara una mercancía que había vendido ya, había cobrado del cliente. El problema es que el proveedor no le daba la materia prima para producir. Sí, bueno, ahí muchas veces hacen también su propio scoring con sus compañías de riesgo, ¿no? Y le dicen, no, a este no le fiamos ni un pescado. Y le dicen, no te doy nada, me pagas por delante o no te sirvo, ¿no? Y ese es otro indicador clave de que la cosa no está yendo bien. Claro, ¿no? Y ahí tienes que decidir a quién pagar y a quién no. Es decir, un indicador clave es decir, oye, yo pago a este, ¿qué pasa? Porque me está llamando, pero a lo mejor el más importante es este. Otro síntoma claro es decir, si tu empresa depende solamente de un proveedor, claro, o de un cliente, ahí estás fastidiado porque como ese cliente no te compre o el proveedor no te dé la materia. Claro, lo del tema de los proveedores estratégicos es harina de otro costal, ¿no? Ahora hablaremos más adelante porque eso me interesa mucho ver cómo lo abordamos, ¿no? En los procesos de reestructuración. Quiero bajarlo a tierra, ¿de acuerdo? O sea, nos está escuchando mucha gente, nos están viendo y quiero que entiendan esos empresarios decir, oye, vale, tío, sí, yo tengo esos problemas. Me has dicho, las alertas las tengo claras, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuáles son los pasos? O sea, ¿cómo podemos darle orientación para que entienda que esto es un proceso que tiene su complejidad, pero que tiene un método? Bueno, pues aquí más fácil que, como te lo voy a decir, va a ser imposible. Va a ser con un caso de éxito que hemos tenido este año. Tuvimos ya la homologación y el cliente, nos reuníamos con él la semana pasada y nos decía que quería expandir, que quería llevar a su empresa a otro nivel. Y eso al principio fue duro porque el cliente llegó con esos síntomas que comentas, llegó muy cabreado, llegó incluso apático, es decir, no sabía qué decisiones tomar. Y lo primero que hicimos es analizar las causas de por qué su empresa no estaba saliendo adelante, es decir, no estaba pudiendo pagar a esa gente. Y ahí lo que hicimos, pues evidentemente, diagnosticar los problemas, tanto operativamente como financieramente. Es decir, una vez sabíamos en la contabilidad, porque muchas veces nos intentan engañar en existencias, y eso bien lo sabes, Carlos, que hay empresas que aparecen con 1 millón de existencias en una nave de 100 metros. Exacto. Pero eso es como hacerse las trampas al solitario, o sea, al final sale. Eso claro. Evidentemente sale. Sí, estoy ahora recordando los principios de esta empresa, de este empresario, que además recordarás que hubo un momento crítico que tuve que subir a Madrid a hablar con él y fue de las pocas veces que he tomado esa decisión
Y fue muy crítico, acuérdate, dije, es probablemente que este cliente nos diga que no va a seguir con nosotros, nos va a mandar a tomar espárragos, pero le voy a tener que decir que sea parte de la gestión de su empresa, ¿te acuerdas? Claro, aquí y que metimos a alguien de nuestro equipo a gestionar la compañía durante el proceso de reestructuración. En este caso fue, como tú dices, un paso importante, subirte a Madrid a hablar con este cliente, porque tuvimos que meter a alguien del equipo para que ejecutara lo que había que hacer, porque en este caso nosotros hicimos un plan con unas medidas operativas que había que implementar. Acuérdate que había que implementar un ERE, había que implementar un cierre de tiendas, había que resolver unos alquileres, había que hacer ciertas medidas, y esta persona estaba bloqueada y aparte estaba bloqueando las operaciones, es decir, no quería que el banco se enterase que iba a cerrar o que sus clientes que iba a cerrar. Entonces al final tuvimos que entrar y solucionar este problema desde dentro. Yo a veces pienso que nos falta un psicólogo en el equipo, ¿eh? Totalmente. Yo a veces estudiamos Derecho y Económicas, pero al final nos sentimos más psicólogos que en este sentido. Pero bueno, somos al final ese socio o esa persona de confianza en el que al final, cuando confían en nosotros, nos dan las llaves de su empresa. Te dicen, aquí están las llaves con esto, y bueno, ahora las tienen ellos. Las tienen ellos con una empresa nueva. Es decir, pues, ayer me decía, dice, pues sí, he hablado con el banco y me ha ofrecido un préstamo a 10 años. Es decir, eso es algo que cuando vino aquí tenía cortadas las líneas. Yo recuerdo todo el proceso que la verdad que fue muy lacerante y fue muy duro, porque una empresa que tenía casi 300 trabajadores y que si salía algo mal se iban los 300 a la calle, ¿eh? Aquello fue un proceso complejo. Pero sigamos un poco con la pauta, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, nos llega el cliente, nos cuenta su problema. ¿Cómo es el método que seguimos? Sí, primero lo que hacemos es hacer unas reuniones unas entrevistas con el cliente, donde le explicamos la urgencia del asunto, es decir, que nos tiene que acompañar en este proceso, nos tiene que poner a su equipo a trabajar con nosotros. Si no somos un equipo, al final esto no sale, y que tenemos que trabajar rápido porque la empresa se está muriendo. Aquí un ejemplo es una persona que tiene un cáncer, porque es un cáncer ya, una enfermedad. Si llega tarde o no se le aplica la medicina adecuada, esa persona se muere. Entonces aquí lo que hicimos es, nos reunimos con él, entendimos lo que quería, porque hay gente que dice, bueno, quiero salvar la empresa o quiero vender la empresa en unos años. Sabíamos lo que quería, identificamos, hicimos un diagnóstico muy rápido de saber en qué punto estaba, en qué distancia a la quiebra estaba, y hicimos un plan de viabilidad. Un plan de viabilidad donde se incluía medidas operativas, como la incorporación de esta persona, este socio, en la compañía para ejecutar esas medidas laborales para no tener que despedir a 300 personas. Cerramos tiendas y lo que hicimos, que al final por eso nos contratan muchos clientes, reestructuramos la deuda. Es decir, cogimos y hablamos con los bancos, le dijimos, esto es lo que podemos pagar y no podemos pagar nada más. Y aparte me das una carencia de 24 meses para yo poder generar mi fondo de maniobra. Y eso al final es vital, porque no vas a depender de los bancos, ni de tus proveedores, ni de tus clientes, vas a depender de ti mismo. Eso les da una autonomía brutal a la hora de tomar el control y las riendas de su negocio, ¿no? Les dan ese oxígeno que no tienen y necesitan, y ganan ahí pues 12, 18 meses donde le dan la vuelta a la tortilla totalmente y toman el control de su compañía. Volviendo a lo que decías, digamos, esa primera reunión, que creo que ya está en el método como la reunión de Mindset, ¿no? Que volviendo a lo que te decía, prácticamente ahí es que hacemos más de psicólogo que de asesores legales o financieros, ¿no? Claro, y un miedo que tenía esa reunión también, que nos trasladó el cliente, es cómo se iba a reunir él solo con todos los bancos. Acuérdate que tenía 7 bancos. Al final, hablar con el director de Santander, hablar con el director del Sabadell. Bueno, al final nosotros, junto a él, en una reunión que hicimos con todos los bancos, nos sentamos con todos los bancos y el cliente vio que no pasaba nada. Con un equipo te sientas y sabemos con quién hablar, porque lo hemos dicho mucho. Aparte, ahí sabes que nosotros también asesoramos a bancos en este tipo de procesos de reestructuración y que hablamos el mismo idioma. Y eso es vital. Fíjate, hablando de esto que decías, yo creo que ese es un momento crítico en donde el cliente gira y se da cuenta de que él toma el control de la situación. Cuando ve que tiene alrededor a todos los de los bancos y lo escuchan atentamente lo que tiene que decir. Le han estado dando la espalda durante meses, durante semanas, no ha tenido un interlocutor para hablar y de repente nos sentamos al lado de él y conseguimos que todo el mundo esté
atentamente, escuchando lo que tiene que decir. Evidentemente. Sale de esa reunión, digamos, con una sensación de decir, voy a sacar adelante mi empresa. Y aparte es que el plan lo propone la empresa, no lo proponen los bancos. Es decir, el banco quiere liderar esa reunión, pero no lo dejamos. Quieren poner un auditor que analice y que le diga cómo protegerse a él, porque el banco lo que quiere es protegerse muchas veces a ellos. No, en esta reunión lo que hacemos es empoderar al cliente y a la autoridad para que negocie un plan que la empresa pueda asumir. Porque un plan que sea inviable, la empresa va a acabar vas a ganar tiempo, pero vas a acabar en la misma orilla. Oye, y para que nuestros clientes y la audiencia entienda un poco, digamos, ¿qué dura un proceso de esto? ¿Cuánto tiempo es? Porque la gente piensa que llega, muchos están ahí a punto de morir, como quien dice, con una situación de ya insostenible, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto dura? Este proceso al final es, en las primeras semanas hacemos ese plan de viabilidad, luego nos sentamos con los bancos desde el día 1 para decirle, oye, aquí vamos a dejar de pagar y vamos a negociar para que la empresa pueda seguir adelante y en apenas 2 semanas estamos en notaría formalizando ese documento o ese acuerdo que hemos llegado con los bancos. Y en apenas, un mes estamos ya con un plan homologado. ¿Qué significa esto? Al final significa que aquellos acreedores o aquellos personas a las que le debe dinero que no han querido unirse a ese plan, lo obligamos a unirse. O sea que al final yo creo que es un tema crítico, ¿no? Que la gente entienda que al final, incluso en aquellos casos que tengas proveedores, bancos, que no quieren sentarte contigo ni para darte los buenos días, digamos, acaban teniendo que, digamos, comulgar con ruedas de molino conforme al plan que la empresa ha propuesto, ¿no? Claro, y ahí una clave que nos preguntan muchos clientes y que nos dicen es que el banco no quiere refinanciarme los ICOs, no va a refinanciarme esto de ningún modo, ni con un plan, ni con nada. Y eso es mentira, Carlos, porque hemos conseguido en muchos planes de reestructuración refinanciar esa deuda, reestructurar esa deuda al final, porque el banco a veces le gusta que tú le plantees un plan de reestructuración para no tener que ellos asumir la decisión de perder la garantía o no. Y eso es muy importante. Es decir, no se acaba el mundo porque no tengas ICOs que no quieran refinanciarlo. Ves que no te dejas nada, ¿eh? O sea, no te guardan ni los trucos, ¿eh? Lo estás soltando aquí todo. Pones orden, ¿no? En el caos, llegas, le ayudas a poner orden y le das un foco, hace que lo primero es que se tranquilicen, ¿no? Yo lo que siento es que recuperan la calma, decir, bien, estoy arropado, estoy asesorado y tengo un plan, ¿no? Y entonces recuperan un poco, empiezan a dormir, empiezan a estar más tranquilos, ¿no? Y ven un rayo de luz de esperanza al final del camino, ¿no? Sí, luego se sienten acompañados, es decir, se sienten con un equipo que les acompaña en lo legal, en lo financiero y en lo estratégico, es decir, a donde quieren llegar. Al final son muy importantes a la hora de tomar acción, es decir, porque al final cuando llegaron están solos, llegaban, nos reúnen con nosotros y están totalmente solos. No se lo quieren decir ni a su pareja, ni se lo quieren decir a su persona de confianza de la compañía. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Es decir, ¿cómo le voy a decir que voy a despedir a mi padrino? Bueno, al final son ellos, junto a nosotros, lo que hacemos esto posible. Jorge, oye, lo has bordado, creo que has dado una radiografía clara de lo que es todo este mundo de las reestructuraciones. Me ha encantado el caso de Telepizza y todo esto que hemos contado, que la verdad que ha sido rememorar, digamos, un caso de éxito muy, muy grande que hemos tenido aquí en nuestra firma y que de alguna manera valida la idea de que efectivamente hay herramientas muy poderosas para rescatar a las empresas en situaciones complicadas. Pero ten en cuenta, Carlos, que siempre tienes que anticiparte, si no acabará como Pescanova, ¿vale? Que ya no podemos comer palitos de pescado como éramos pequeños, porque al final lo que hicieron es caminar para adelante sin mirar lo que tenían en casa. Entonces claro. hay que tener cuidado, anticiparse, contratar un buen equipo y mirar hacia adelante con optimismo.